Hola, hoy vamos a meternos en un tema, bueno, apasionante y complejo, el entrenamiento de alto rendimiento. Eso es. Queremos ver qué hace falta, ¿no?, para llevar el cuerpo y la mente al límite en el deporte. Exacto. Y para eso vamos a apoyarnos en una fuente bastante potente. Son capítulos escogidos del libro High Performance Training for Sports. Que lo han escrito un montón de expertos mundiales, ¿verdad? Sí, gente muy top en distintas áreas del rendimiento. ¿Vale? Pues nuestra idea es sacar de ahí lo más práctico, lo que de verdad sirva. Hablaremos de evaluar atletas, de cómo entrenar, sea gente joven o ya de élite, de movimiento, nutrición, carga, descanso, salud mental, Uf, es que es un mundo. muchísimas cosas. Todo está conectado además. Pero quizá la pregunta clave que nos podríamos hacer para empezar es, vale, más allá del talento y de entrenar mucho, ¿qué marca la diferencia? Esos pequeños detalles que separan al bueno del fuera de serie. Esa es buena, me gusta como guía. Pues empecemos por el principio, ¿no? La evaluación. El libro insiste mucho en que no vale medir por medir. Totalmente. Se acabó eso de la batería de test de siempre porque sí. Hay que pararse a pensar. A ver, este test me da información útil para este deporte, para este atleta en concreto. Pone un ejemplo claro con el hockey hielo. Sí, hay muchas lesiones de ingle y el patinaje exige cambios de dirección muy bestias. Pues hombre, parece lógico medir la fuerza de los aductores, ¿no? Es aplicar un poco el sentido común. Y habla de dos palabras clave, validez y fiabilidad. Fundamentales. Validez es si el test mide lo que dice medir. Fiabilidad es si el resultado es estable, si lo repites y sale parecido. ¿Necesitas las dos? Claro. Una para comparar entre atletas, la otra para ver si uno mejora de verdad. Y luego la comunicación. Puedes tener los mejores datos del mundo, pero si el entrenador, el fisio, el médico no hablan y no entienden lo mismo, Se pierde todo. Hay estudios, en fútbol de élite, hasta en el Circo del Sol, que demuestran que la buena comunicación previene lesiones. Es así de directo. vale, medimos bien, comunicamos, pero ¿cuánto tiene que mejorar alguien para que sea una mejora real? Me llamó la atención eso del cambio mínimo valioso, el smallest worthwhile change. Sí, es que si no, corres el riesgo de celebrar el ruido estadístico. Es poner un umbral. A ver, ¿cuál es la variación normal en este grupo? Pues calculas un cambio pequeñito, pero significativo, basado en esa variabilidad. A menudo se usa el 0.2 de Cohen. ¿Y si el atleta supera esa marquita? Entonces sí, puedes estar bastante seguro de que esa mejora es por el entrenamiento, no por casualidad. Es ponerle un listón objetivo, digamos, como decir, hasta que no saltes esto, no abrimos la botella. Justo eso. Y luego, claro, presentar los datos de forma que se entiendan. Un buen gráfico, un panel visual, eso ayuda mucho más que una tabla llena de números. Cambiamos de tercio. Atletas jóvenes. El libro lo deja claro. Entrenar bien les beneficia un montón, pero no son adultos pequeños. Ni mucho menos. Están en plena revolución hormonal, creciendo a tirones. Hay que entender el famoso pico de velocidad de crecimiento, el PHB. Porque no responde igual el cuerpo, ¿no? Claro. Ni los riesgos son los mismos. No es lo mismo entrenar a un niño antes del estirón que a un adolescente que acaba de pegar ese estirón. ¿Hay señales de alerta en ese crecimiento tan rápido? Pues sí, parece que crecer más de unos 7 centímetros al año en chicos se relaciona con más riesgo de lesión abajo, en las piernas. Y la respuesta al entrenamiento cambia mucho. Sí. Antes del PHV, responden muy bien a cosas de velocidad, de pliometría, son más adaptaciones del sistema nervioso. Después, ya entra más en juego la fuerza, la hipertrofia, adaptaciones más estructurales. Pero insistes en la calidad del movimiento. Siempre. Entrena lo que ves, no te fijes solo en la edad que pone en el DNI. La competencia técnica es la guía. Me gusta la idea esa del modelo de desarrollo físico juvenil. Primero, una buena base de habilidades motrices generales. Correr bien, saltar bien, lanzar bien. Eso es. Y luego ya especializarse más en el deporte. Suena muy lógico, para evitar machacar siempre los mismos patrones y prevenir lesiones de sobreuso. Es que es como construir una casa. Primero los cimientos sólidos y luego ya vas levantando paredes. Con la velocidad y la agilidad, un poco igual. La infancia es una ventana genial por la plasticidad del cerebro. Pero adaptando el estímulo. Claro, más neural al principio, más combinado fuerza y pliometría después. Y siempre, siempre, que la técnica sea buena antes de meterle caña.
Vale, saltamos a otro tema que cada vez me parece más importante. La salud mental. El libro le da un peso enorme. Es que lo tiene. Nos hemos creído mucho el mito del atleta que rinde sufriendo, pero la realidad es que el estrés crónico de la élite quema, y mucho. No se trata de eliminar el estrés, entonces. No, el estrés es necesario para competir. Se trata de equilibrar el desafío y el apoyo. Que no te ahogues. ¿Y cómo se hace eso en el día a día? Pues mira, varias cosas. Primero, cuidar la recuperación. Y no solo la física, la mental también. Planificar descansos en el calendario, igual que planificas las cargas. O sea, periodizar la mente también. Exacto. Segundo, crear espacios físicos que inviten a desconectar. Que no todo sea el gimnasio y la pista. Y tercero, y esto es vital, que los que mandan, entrenadores, directivos, den ejemplo. Que se cuiden ellos, que son los primeros que se olvidan de sí mismos. La metáfora del cubo del estrés me pareció muy gráfica. Sí, ayuda a visualizarlo. Tienes un cubo y se va llenando. Entreno, competición, problemas personales. Tienes que saber cuándo está a punto de rebosar. Y tener grifos. Eso, grifos para vaciarlo. Cuidarte, escuchar música, hablar con amigos, meditar, hacer algo de ejercicio suave. Y también intentar que no entre tanta agua de golpe. Aprender a decir no, priorizar, resolver conflictos. ¿Y si llega la crisis? ¿Qué hacemos? Pues escuchar, sin juzgar, tranquilizar a la persona, evaluar si hay riesgo de que se haga daño o lo haga a otros, animarle a buscar ayuda profesional. ¿Y si hay riesgo? Si hay riesgo inmediato, actuar, buscar ayuda externa rápido. Ahí la seguridad va por delante de la confidencialidad. Y luego, importante, cuidar también a la persona que ha estado apoyando. Es que es un desgaste. Claro. Por eso es bueno tener protocolos claros en el club o la federación. A quién acudir, cómo derivar. Es increíble cómo lo intangible, la mente, afecta tantísimo. Volviendo a lo físico. Eficiencia de movimiento y fuerza. ¿Cómo nos movemos gastando menos? Pues empieza por algo básico. Un músculo no da la misma fuerza en todo su recorrido. Tiene un punto óptimo. Si entrenas la fuerza justo en los ángulos que usas en tu deporte, puede ser más eficiente. O sea, no es solo ser más fuerte, sino ser fuerte donde toca. Exacto. Y el entrenamiento de fuerza bien hecho mejora cómo transmites esa fuerza. Por ejemplo, a través de los tendones. Los hace más rígidos, por decirlo así. Y eso ayuda a reciclar energía elástica. Es clave para correr económicamente, por ejemplo. O sea que la fuerza ayuda a ser más eficiente. Sí. Y hay una jerarquía de ejercicios, digamos. Desde lo más específico, que es practicar tu deporte, hasta ejercicios de transferencia, como lanzar balones si eres boxeador. Y luego los básicos de fuerza como sentadillas o peso muerto. ¿Y la relación fuerza-velocidad? ¿Cómo funciona? Pues la potencia máxima, que es fuerza por velocidad, no se da ni cuando haces mucha fuerza muy lento, ni cuando te mueves muy rápido con poca fuerza. Está en medio. Correcto, en un punto intermedio. Y los atletas que generan más potencia máxima suelen ser más rápidos. Por eso buscamos mejorar la potencia relativa, potencia por kilo de peso, y la fuerza relativa, ser capaz de mover tu propio cuerpo rápido y con fuerza. Ahí entra el famoso ciclo estiramiento-acortamiento, el SSC, ¿no? Ese efecto muelle. Fundamental. Para que funcione bien necesitas 3 cosas. 1. Que el músculo esté ya un poco activo antes de tocar el suelo. 2. Una frenada rápida, la fase excéntrica, que estire el músculo y el tendón como una goma. Cargando energía. Eso es. Y 3. Una transición súper rápida a la fase de impulso, la concéntrica, para soltar esa energía. Cuanto más corta sea esa transición, esa fase de amortiguación, mejor aprovechas el muelle. Pero el libro dice que no hay un movimiento perfecto único para todos. Claro que no. La forma más eficiente de moverse depende del atleta, de lo que tenga que hacer, del entorno. Los mejores atletas, de hecho, muestran variabilidad. No hacen el gesto siempre clavado. Se mueven distinto cada vez. Dentro de unos límites funcionales, ¿sí? Tienen varias soluciones para el mismo problema motor. Lo importante es que esa variabilidad les sirva y no les lleve a posturas que puedan lesionar. El entrenamiento debería fomentar esa capacidad de adaptarse. ¡Qué interesante! Y muy conectado con esto está el core, el tronco, que no son solo abdominales. Para nada. Es mucho más. Es como el chasis del cuerpo. Conecta piernas y brazos, estabiliza la columna. Es un sistema. Si falla una pieza, se resiente todo.
Puedes tener piernas muy fuertes, pero si el tronco no estabiliza bien, esa fuerza se pierde. O peor, fuerza a otras zonas. ¿Y cómo se entrena bien? El libro propone fases, ¿no? Sí, una progresión lógica. Primero, sentir y activar. Ejercicios suaves para conectar con esos músculos profundos. El dead bug, por ejemplo. El bicho muerto. Sí, ese. Segundo, construir estabilidad. Aguantar posiciones, como las planchas, y luego añadirle dificultad, que te empujen un poco, pasarte un balón, resistir perturbaciones. ¿Y tercero? Tercero, producir fuerza. Ahí ya metes los levantamientos pesados, sentadillas, pesos muertos. Pero ojo, solo cuando controlas bien las fases anteriores. La estabilidad es la base. Querer hacer máximo sin control es mala idea. Clarísimo. Primero estabilizar, luego fortalecer. Y esto nos lleva a la flexibilidad y la movilidad, que se usan como sinónimos, pero no lo son. No lo son. Flexibilidad es hasta dónde llegas si te ayudan, el rango pasivo. Movilidad es hasta dónde llegas tú solo, el rango activo. Necesitas las dos, pero para el deporte la movilidad activa suele ser más importante. Y un músculo acortado no siempre es la causa de la falta de rango. ¿Qué va? Puede ser la articulación, los ligamentos o el sistema nervioso. Un nervio un poco sensible puede limitar mucho más que un músculo supuestamente tenso. Incluso el miedo a moverse, la kinesiofobia. Entonces, estirar por estirar a veces no es la solución. A veces no. A veces es mejor trabajar el control motor en el rango que ya tienes o fortalecer los músculos que hacen el movimiento contrario. ¿Y las técnicas de estiramiento? Estático, dinámico, FNP. Todas tienen su utilidad. Juegan con reflejos nerviosos para conseguir que el músculo se relaje. La clave es saber cuándo y cómo usarlas. Y la respiración ayuda muchísimo a relajarse. El foam roller también puede dar ganancias a corto plazo. Va bien antes de entrenar. Pero lo que me explotó la cabeza es que el entrenamiento de fuerza también mejora la flexibilidad. Es que es así. Cuando entrenas un músculo con carga en todo su rango de movimiento, le estás diciendo a tu sistema nervioso, oye, este rango es seguro y además es útil porque lo usamos para mover peso. Estás fortaleciendo los extremos. ¿Exacto? A la larga, el objetivo es que tu movilidad activa se parezca lo más posible a tu flexibilidad pasiva, que puedas usar todo el rango que tienes. Un ejemplo, el típico atleta con cadera tensa. Sí. Pues a lo mejor no necesitas solo estirar el flexor. Quizá lo que necesita es fortalecer los extensores en esa posición final de flexión. Una sentadilla profunda bien hecha es un ejercicio de movilidad increíble. Pasamos a la gasolina. Nutrición y suplementos. Las demandas en la élite son brutales y muy variables. Enormes. Y medir el gasto energético total con precisión es complicado y caro. El agua doblemente marcado es lo mejor, pero bueno, hay métodos más prácticos como monitores de actividad o potenciómetros en ciclismo. Y medir lo que se come tampoco es fácil. No, la gente tiende a decir que come menos de lo que come en realidad, incluso sin querer. Y el tema del peso, la composición corporal, siempre delicado. Muy delicado. Hay que ir con cuidado a hablar de masa funcional, de salud, no solo de perder grasa. Y siempre con confidencialidad, claro. Hablando de nutrientes, hidratos de carbono. La gasolina principal para la alta intensidad. Quedarse sin glucógeno es el famoso muro. Se puede jugar con el índice glucémico, bajo antes de entrenar, alto después para recuperar. Incluso periodizar cuántos hidratos comes según el día. ¿Y proteínas y grasas? Proteínas, pues unos 20-30 gramos después de entrenar ayudan a reparar. Pero es importante un aporte regular durante todo el día. Y grasas, buscar el equilibrio omega 3 o omega 6. Solemos tomar demasiado omega 6 y poco omega 3. Así que más pescado azul o suplementar puede venir bien. Suplementos. ¿Hay tanto humo ahí fuera? ¿Cuáles tienen evidencia de verdad? A ver, algunos sí funcionan y tienen bastante ciencia detrás. La creatina monohidrato, para mejorar las reservas de energía rápida. La beta-alanina, que ayuda a luchar contra la acidez en esfuerzos intensos y repetidos. Y la cafeína, como estimulante. ¿Esos tres, principalmente? Son los que tienen más respaldo sólido. Sí. Pero ojo, el efecto placebo con los suplementos es potentísimo. A veces, el simple hecho de creer que te ayuda, ya te ayuda. Hablemos de monitorizar la carga. Es clave distinguir entre la externa y la interna, ¿no? Vital. La carga externa es lo que haces. Kilómetros, kilos levantados, saltos. La interna es cómo responde tu cuerpo, el pulso, cómo de cansado te notas. Y la que de verdad provoca la adaptación es la interna. ¿Y cómo medimos esa carga interna?
Pues la frecuencia cardíaca es un clásico. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, HRV, da pistas sobre tu sistema nervioso autónomo, si estás más activado o más relajado. Y luego, la percepción subjetiva del esfuerzo, el RPE. La escala de Borg. Eso es súper útil. Simplemente preguntar al atleta cómo de duro has sido del 1 al 10. Multiplicas eso por cuánto ha durado la sesión y tienes el sesión RPE. Simple, barato y da muchísima información. Y los cuestionarios de bienestar. Esos que preguntan por el sueño, el estrés, el dolor. Valiosísimos. Te dan el punto de vista subjetivo del atleta. A veces te cuentan más que un GTS. Complementan los datos objetivos. Y para medir la fatiga de los músculos, el salto vertical, el CMJ, es muy usado. Si empiezas a saltar bastante menos, es una señal de alarma. Se habló mucho del ratio agudo-crónico, ACWR, para predecir lesiones. ¿Qué dice el libro? Pues que la idea de base es lógica. No hagas de golpe mucho más de lo que estás acostumbrado. El too much, too soon. Pero el método matemático que usa tiene problemas, y al final su capacidad para predecir lesiones es bastante limitada. O sea, no es la panacea. No. Es mejor mirar los cambios de carga de cada atleta, combinarlo con el RPE, el bienestar, los saltos, y sobre todo hablar con el entrenador y el atleta. La monitorización sin interpretación y sin que lleve a tomar decisiones no sirve para nada. Totalmente de acuerdo. Los datos tienen que servir para actuar. Y eso nos lleva al coaching, a las relaciones humanas, que a veces son el mayor desafío. Sin ninguna duda, la habilidad para influir, para generar confianza, es fundamental. Y entender cómo funciona el poder en un equipo. Quién influye, por qué, cómo lo hace. Usa datos, inspira, intenta caer bien. Y el aprendizaje. El libro habla de un enfoque basado en restricciones. Sí, es interesante. En vez de decir, hazlo así, manipulas la tarea o el entorno para que el atleta, digamos, descubra la solución. Fomenta que se adapten. Y la gran pregunta siempre, ¿lo que entreno en el gimnasio o en la pista se nota luego en el partido? ¿Hay transferencia? Uf, la pregunta del millón. Hay un principio, el de correspondencia dinámica, que busca que los ejercicios se parezcan al gesto de competición. Pero a veces necesitas trabajar una cualidad física específica, aunque el ejercicio no se parezca tanto. Es un equilibrio. Y no olvidar los básicos, progresión, reversibilidad. Eso es, individualización y evitar el aburrimiento, el tedio. Y todo esto hay que organizarlo en el tiempo, la famosa periodización. Exacto. Organizar el entrenamiento en ciclos. Hay varios modelos, lineal, concurrente, por bloques. Ninguno es perfecto para todo. Depende del deporte, del calendario, del atleta. La pretemporada, para construir. Para construir la base, adaptar los tejidos al esfuerzo, durante la temporada el reto es mantener el nivel y controlar la fatiga. Y el descanso entre temporadas, el off-season, que ya no es tumbarse a la Bartola. Ya no. Es un descanso activo, para recuperar y trabajar puntos débiles. Y la puesta a punto antes de competir. El tapering. Es clave. Bajar mucho el volumen de entrenamiento, pero manteniendo la intensidad y la frecuencia. Es un arte encontrar el punto para llegar fresco, pero sin perder la forma. Y la recuperación, más allá de los baños de hielo y los masajes. Que a veces el efecto es más sobre cómo te sientes que sobre la fisiología profunda. El rey indiscutible de la recuperación es el sueño, dormir bien. Parece obvio, pero... Pero es lo más difícil a veces. Y una reflexión que hace el libro. ¿Realmente necesitamos estar siempre frescos para entrenar? La fatiga también es un estímulo necesario para mejorar. Quizá hay que periodizar también la recuperación. Entiendo. Y educar al atleta sobre todo esto. Está muy bien, pero para que cambie hábitos, hace falta algo más que darle información. Bueno, hemos repasado un montón de cosas. Evaluación inteligente, cómo entrenar según la edad o el objetivo, movernos mejor, la fuerza bien entendida, la salud mental como base, nutrición, monitorizar con cabeza, el arte del coaching, organizar la temporada. Todo súper conectado. Totalmente. Si tuviera que quedarme con algo sería individualización, mucha comunicación, adaptarse continuamente, usando datos, pero también la observación directa, y ser humildes, que no hay fórmulas mágicas. Es probar, medir, ajustar. Y me quedo yo con esa pregunta que lanzaste al aire al principio y que el libro también sugiere al final. Hablamos mucho de ciencia, de datos, de vatios, de porcentajes,
Pero ¿cuánto influye de verdad la conexión entre el entrenador y el atleta? Eh, Esa confianza, esa creencia en que lo que haces va a funcionar. Podría ser ese factor humano, intangible, el que marque la última diferencia. ¿Es el arte de entrenar tan importante o más que la ciencia pura y dura? Ahí queda eso. Es material para otra charla, ¿eh? Sin duda. Pues muchas gracias por este análisis tan completo. Ha sido un placer. Igualmente. Hasta la próxima.